Consideramos que es muy importante educar en la responsabilidad, y una de las responsabilidades que todos tenemos es el manejo de los recursos, y una forma de aprender la administración de un recurso que pues es el dinero, el saber manejar un presupuesto, el poder tener capacidad de ordenar las ideas, de planear, de priorizar, que es importante. Pues consideramos que era muy valioso. Pero pues es bueno que te des cuenta desde chico y que no lo aprendas ya de grande, ¿verdad? De casada, ahí pleito con el marido, ahí por el dinero, ¿verdad? Sino que ya sea parte de un hábito y de una forma de pensar y de ver las cosas. De lo que gasto mensualmente, más o menos sé cómo administrarlo y también buscar ahorrar. Pero creo que muy importante era la responsabilidad, que se sintieran, y la responsabilidad de pensar y de hacerlo, que fuera de los hijos y no de los papás, ¿verdad? Digo, algo que he aprendido es como dice mi papá, escoger tus prioridades. Dejarle la oportunidad de que hagan sus decisiones. Digo, son ahorros pequeños, pero se van sumando. Porque hasta abrir una cuenta de cheques, manejarte, pues conciliar tus estados de cuenta, etcétera, pues es parte del aprendizaje. Te invito a conocer mujeres que valientemente se abren a contarnos los momentos que las han llevado hasta donde están hoy. Escucha, aprende y adopta lo que resuene contigo. UMA es para todas las mujeres que avanzan creando su propia historia. Todas ustedes son una inspiración. Hola, pues bienvenidos a otro episodio más de UMA. Y bueno, este episodio para mí es algo, pues, ¿qué diré? Muy importante, muy diferente, un poquito para divertirnos, pero creo que invité a dos de las personas más especiales para mí. Y bueno, bienvenido papá Enrique Zambrano, bienvenida Lucía, mi hermana, que si siguen a UMA ya la han escuchado y la han visto que ha estado aquí con nosotros. Y bueno, están aquí porque he visto y me ha preguntado mucha gente de cómo le hiciste tú para aprender cómo manejarte con tus finanzas y qué estás haciendo ahora, en qué inviertes. Creo que las mujeres hoy en día somos cada vez más importantes en el mundo financiero y es cada vez más importante conocer cómo manejar el dinero porque, bueno, vienen años que dicen que van a ser difíciles, la recesión, no estamos 100% seguros, pero yo le quiero agradecer a mi papá porque nos educó muy bien. Y quise invitar a Lucía porque Lucía es muy diferente a mí. Somos totalmente diferentes y opuestas y creo que lo hace interesante porque los que nos escuchan tendrán hijos o hijas de diferentes personalidades y es importante saber cómo educar a este tipo de personalidades o a diferentes. Vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde cómo nos educaron en casa. Entonces vamos a tocar diferentes temas, todos financieros y bueno, más que nada la educación. Y ya para no hacer el cuento más largo de la introducción, pues bienvenidos, qué padre tenerlos aquí y qué padre oportunidad poder grabar en Monterrey y que me pudieran acompañar en este proyecto que es muy importante para mí. Muchas gracias Pilar por la invitación. Me siento muy halagado por esta invitación, de que una hija me invite a participar en un podcast que está dirigido principalmente a mujeres. Pues me entusiasma mucho, me emociona y a la vez me intriga en el sentido de para dónde va esta conversación y qué podemos aportar, pero lo hago con mucho cariño y con mucho gusto. Gracias por la invitación. Ay, no, hombre, ¿de qué? Gracias por aceptarnos. Es el segundo hombre que tenemos. Ay, wow, el segundo apenas. Yo me siento muy suertuda de estar aquí por segunda vez. Creo que la conversación va a ser bastante diferente. Y
creo que sí es un poco interesante porque las dos crecimos con las mismas reglas, se puede decir, y con la misma educación, pero somos muy diferentes en el tema financiero, de cómo nos manejamos. Bueno, papi, voy a empezar contigo. Me gustaría antes que te conozcan, para que sepan los oyentes un poco de tu historia. Entonces, no sé si nos quieres platicar brevemente quién eres, cómo empezaste tu trayectoria empresarial, dónde estás ahorita. Yo vengo de dado que el tema es medio de negocios, de finanzas, etcétera, vengo de una familia empresaria de varias generaciones y mi papá, que es el pane de Pilar y Lucía, fue el emprendedor de su familia, fue el que desarrolló negocios pequeños que eran en su momento los chicos del grupo de mi abuelo, y los desarrolló, y en un momento dado decidió fundar el Grupo Proesa, que está compuesto básicamente de dos empresas, o dos giros de movilidad. Está Metalsa, está un fondo de inversión en movilidad, de Venture Capital, y por otro lado está el área de agroindustria, principalmente enfocado a procesar frutas, y también ahora incursionando en la comercialización de productos frescos de frutas y principalmente productos saludables para el consumidor. Tenemos otro negocio de bienes raíces y además estamos actualmente incursionando en otro giro próximamente, si Dios quiere, en un giro muy diferente, porque queremos conservar este espíritu emprendedor y de renovación de acuerdo pues a cómo van las tendencias del mundo y de los nuevos negocios que se están transformando. Como persona, pues me siento muy afortunado de haber nacido en una familia de 9. Somos 9 ramas familiares, una familia muy grande. Casado hace 42 años, felizmente casado. Wow. Con Pilar, por eso le digo Pili a Pili, para diferenciar de mi esposa. 42 años con 4 hijos. Aquí tienen 2 hijas, también tenemos 2 hijos en la familia, y por ciertas circunstancias me tocó desde muy joven me cargaron la responsabilidad de dirigir al grupo Proesa cuando era pues relativamente chico, en finales del 87. Y pues mi trayectoria profesional pues ha sido principalmente esa. Actualmente sigo como presidente del consejo, pero la dirección general ya hicimos la transición. Creo que va muy bien a una persona fuera de la familia por primera vez. ¿Qué más puedo decir? Participo en varios consejos. Me interesa mucho el tema de educación. Tengo muchos años de participar en el Consejo del Tecnológico de Monterrey, una institución que admiro y que se sigue desarrollando y transformando con el tiempo. Me entusiasma también mucho contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país. Creo que es una responsabilidad. Todos los que tenemos una posición de privilegio, pues el privilegio trae responsabilidades que siempre es importante reconocerlas y tomarlas en cuenta en nuestras vidas. Oye, papi, bueno, gracias por la introducción. Justo quería que Lucía nos agregara un poquito de cómo está compuesta nuestra familia, para ahora sí ya empezar. Mi papá ya dijo que somos 2, tú eres la... Yo soy la tercera, luego, primero está Enrique, mi hermano, después estás tú, después estoy yo y después está César, que es el bebé de la casa. Les voy a platicar un poquito de cómo estaba o cómo yo desde mi perspectiva creo que nos educaron, y ya a partir de ahí vamos a empezar con las preguntas. Pero mi papá, desde chiquitas tú decidiste
darnos un presupuesto, que creo que es súper importante porque es como aprendimos a manejar nuestro dinero. Pero ¿cómo decidieron tú y mi mamá que era importante darnos este presupuesto? Ya con los detalles ahorita nos metemos, pero ¿por qué decidieron que así nos querían dar el dinero? Porque aquí en México, yo he visto de las dos cosas. La primera es, les dan, oye, voy a ir a cenar y les dan el dinero, o voy a ir a comer y les van dando el dinero, o la otra es con el famoso domingo, que le llaman hoy en día, que es los domingos, pues te dan el dinero nada más de la semana. Pero es muy diferente en cómo ustedes decidieron manejarlo. Entonces, ¿cómo se decidió y por qué lo decidieron? Bueno, ¿por qué lo decidimos? Es porque consideramos que es muy importante educar en la responsabilidad. Y una de las responsabilidades que todos tenemos es el manejo de los recursos. Y una forma de aprender la administración de un recurso que pues es el dinero. No es el único ni el más importante, sin embargo es un medio principal para cualquier actividad. El saber manejar un presupuesto, el poder tener capacidad de ordenar las ideas, de planear, de priorizar, que es importante, pues consideramos que era muy valioso. Y lo segundo es que había una tradición familiar. Mi papá desde relativamente chicos, de prepa, yo empecé con mis hijas un poco antes, pero desde prepa nos pedía que hiciéramos un presupuesto. En aquel entonces no había Excel, eran unas hojas de contabilidad así verdes, con columnas y con renglones, y ahí ponías los meses y los conceptos y bueno, como todo en la vida, con la práctica se va aprendiendo. Entonces no hay más que practicar, ¿verdad? Y también la otra cosa que a mí me gustan mucho las matemáticas, siempre me gustaron. A la gente le tiene miedo a las matemáticas y no entiende su aplicación práctica, ¿no? Y entonces también es una forma de con pequeñas cositas, pues darle sentido un poco a la teoría abstracta de como son las matemáticas, que para mí, pues, muy importantes, indispensables para muchos conceptos. Digo, y ahí voy a agregar que qué importante es que le cambies a las matemáticas su importancia, porque cuántas veces no decimos, ya no volví a ver matemáticas, ya no volví a ver contabilidad, o nos enseñan a sumar y a restar, pero nunca nos dicen cómo utilizarlo. Y es, creo que el problema más grande en México, no hay educación financiera. Y aquí lo estás diciendo tan fácil. Oye, lo que aprendiste en la escuela o en el colegio, pues empieza desde chiquito y empieza a usarlo para que veas que sí vale la pena poner atención en matemáticas. Absolutamente. Absolutamente. Oye, papá, ¿y te acuerdas de chiquito qué pasaba? O sea, de cuando la primera vez que te dijo Pane, oye, vas a empezar a hacerme un presupuesto en prepa, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿O para ti era muy normal? Bueno, como dije, las matemáticas a mí se me dan. Lo que no tenía idea era, oye, cómo estructurar el presupuesto, ¿no? Qué rubros, etcétera. Y ahí sí me ayudó tu Pane y también pues los antecedentes de mis hermanos. Y recuerdo que él hasta la colegiatura nos las daba y de todo el año. Okay. Yo se las hacía por semestre o por trimestre, de acuerdo al ciclo, pero él no las ponía por todo el año. Aquel entonces no había inflación, no había problemas de inflación ni nada. Y entonces empezabas con los rubros más importantes, como, bueno, educación, colegiatura. ¿Cuánto cuesta la colegiatura? Te concientizabas de lo que costaban las cosas también. Porque si te lo pagan, pues ni te das cuenta de lo que cuesta una colegiatura. Entonces tenías que investigar y poner la colegiatura. Bueno, ¿qué otros gastos asociados con eso? Oye, ¿en qué me voy a ir a la prepa o la universidad?
pues me voy a ir acá. Y bueno, ¿y qué necesito? Que el carro, que la gasolina, que el mantenimiento, que etcétera. Si vas a comer ahí, etcétera. Entonces te ayuda a ordenarte los conceptos. ¿Qué sentía? Pues sentía que tenía que pensar y echarle coco y pues estar dispuesto a equivocarme. Me acuerdo que siempre le ponía pues un regloncito de imprevistos porque pues no sabías exactamente qué se te había olvidado. Pero para mí fue una formación muy importante, pero se me daba natural. Oye, papá, ¿y todos tus hermanos eran iguales? ¿O si veías las diferencias desde ese entonces? Por supuesto que todos los hermanos, iba a comentar precisamente eso. Todos los hermanos somos diferentes. Y entonces, desde la elaboración del presupuesto, hay gente más detallada y que puede prever más cosas, hasta los que no, pues mira lo importante y ahí lo demás hay como quiera, ¿verdad? O sea, desde esa mentalidad de qué tan detalle y fondo. Y la otra es la disciplina del gasto. Y ya lo ves en el temperamento, todos tenemos temperamento y eso no se cambia. Se cambia qué hacer con tu temperamento, que es el carácter, ¿verdad? Cómo moldeas y cómo te conoces a ti mismo, te das cuenta. Entonces, pues había hermanos, y yo era uno de ellos, que siempre nos sobraba, no importando cuál era el presupuesto. Y había hermanos, y me refiero a hermanos, hermanas, que ahora ha cambiado un poquito nuestro idioma, que nunca les alcanzaba. Sin importar qué le pusieran, nunca les alcanzaba y ahí andaban arañando el último mes o los últimos 2 meses y préstame y no me alcanzó y le sacaban lana a mi mamá por un lado y le trataban de sacar dinero a mi papá por otro lado, en fin. Entonces eso es claro y evidente, pero pues es bueno que te des cuenta desde chico y que no lo aprendas ya de grande, ¿verdad? De casada, ahí pleito con el marido, ahí por el dinero, ¿verdad? Sino que ya sea parte de un hábito y de una forma de pensar y de ver las cosas. Oye, nos reímos porque evidentemente, y ahorita se van a enterar un poquito, en esta casa... ¿A quién no recordará eso? Pasaba igual. Pero bueno, son partes de las personalidades. Me encantó lo que dices. A nosotros no nos pusiste la colegiatura. No. A nosotros nos dejaste fuera de eso y creo que hubiera sido interesante saber, porque es una manera de agradecer lo que hacen tus papás por ti todos los días. Y aunque sea como difícil compartir con alguien de 15 años, porque no sé, entras a prepa más o menos a esa edad, 16, lo que cuesta, creo que como dices tú, ya se empiezan a ser conscientes de lo que hay que trabajar y de que no las cosas son tan fáciles. Lucia, ¿tú te acuerdas cuando empezaste con presupuesto? ¿Cómo fue? De hecho, en camino aquí lo veníamos platicando y estamos diciendo que el primer presupuesto fue lo que nos daba mi papá para la ropa. Claro. Cuando íbamos a San Antonio o no sé, a la Isla del Padre en verano, que era antes de entrar al colegio, que nos llevaban a comprar algo de ropa, porque en el colegio que estábamos no había uniformes más que 1 o 2 veces a la semana. Uh-huh. Nos daba, todavía me acuerdo, creo que de mis primeros presupuestos para comprar ropa. Iba con mi mamá. Primero antes de ir nos enseñaron a sacar lo que ya no estábamos usando y hacer una lista de lo que nos hacía falta. Sí. Que de hecho lo sigo aplicando hasta hoy en día. Y después íbamos con mi mamá y veía a ver cuánto costaban las cosas y a ver qué me alcanzaba y buscábamos descuentos y todo. Entonces creo que ese fue mi primer como enseñanza de finanzas, de cómo manejar un presupuesto. Yo creo que tenía... ¿Cuántos años? Máximo 10 años. Sí. No. 8 años, puede ser. Tú estás más chiquita que yo. 8 años, porque todavía me acuerdo de una vez que fuimos a San Antonio. Todavía me acuerdo perfecto. Y yo quería era compras para invierno. Una chaqueta plateada de límite tú. Y no me alcanzaba en el presupuesto. Ni siquiera. No alcanzaba. Entonces ya habíamos comprado todo.
y todavía la quería. Y mi mamá me dijo, bueno, Lucía, ya sé que es una cosa un poco más cara de lo que normalmente se gasta y sí te hace falta. Y creo que regresé algo más y me dijo, bueno, tú pagas la mitad y yo te ayudo con la otra mitad. Entonces regresé una pijama o algo así. Era una tienda que se llamaba Limited Too, que creo que ya no existe. Y ya, me compré mi chaqueta plateada que quería de invierno. Yo me acuerdo de dar vueltas por todas las tiendas del mall, probarme todo lo que podía y luego decidir qué iba a comprar. Y obviamente yo era la que siempre repelaba de que no me alcanzaba. Porque real me gusta mucho la ropa, me gusta vestirme bien, es para mí importante. Y yo sí me acuerdo de la primera vez que en ese entonces, yo creo que ahorita es un poco más de dinero, pero me dieron $300 para todo el semestre. Y pues no había más que Target. O sea, Target y chance Dillard's o Macy's, Sears, o Sears, si lo digo bien en inglés. Pero ya conforme fue pasando el tiempo nos empecé a estar un poquito más. Pero sí, de repente acabábamos los 3 días que, gracias a Dios, que es una super oportunidad de que nos podían llevar de viaje a comprar. Y llegábamos y ay, se me olvidó comprar calzones nuevos. Y pues, ¿cómo le haces? No, pues, como dice Lucía, algo tan importante, digo, esto era una chamarra, y pues sí necesitas, porque en Monterrey hace frío y todo lo demás también. Entonces era all inclusive, o sea, no te quitaban de nada el presupuesto. Y yo me voy a adelantar a la primera vez que ya empezaron los presupuestos más grandes, porque de chiquitas nos daba la semana y luego en secundaria nos empezaste a dar presupuesto del mes, Sí. en prepa del semestre y en carrera. A mí me lo dejaste de semestre, pero se suponía que yo iba a cambiar del año, pero aquí yo personalmente soy una persona un poco distraída. O yo creo que si me hubieran dado más dinero me lo hubiera encontrado la manera de gastármelo, porque soy mucho de vivir en el presente y vivo las experiencias. Pero pues hay que vivir en el presente y pensar en el futuro. Entonces hay que ir valorando qué tanto vale la pena una cosa y qué tanto no vale la pena una cosa. Pero creo que fue una gran práctica de empezar poco a poco y no que un día para otro nos dijeras, ahí te va todo el año, porque yo creo que ni tú, Lucía, ni yo, ni una de las dos hubiéramos estado bien. Sí, creo que a mí me lo dio, o sea, igual, por semestre en carrera. También, ya se Por quedó. semestre en carrera se quedó así. Creo que nada más a Enrique, el grande, le tocó, que el pobre le tocó ir a romper con todo, y es cuando los papás están aprendiendo qué es mejor y qué no. Y luego van viendo también pues, cómo funcionan tus hijos y cómo son de personalidad. Pero yo sí me acuerdo desde secundaria, en Monterrey nunca me faltó dinero. Creo que fue en el momento que me fui a estudiar fuera que empecé a pagar gas, luz, agua, cosas que no consideraba normalmente en un presupuesto y que son clave, que es lo mismo que pasa con la ropa. Se te olvidan los calzones y pues no puedes irte sin eso. Hay que renovar. Y era lo mismo ya que nos fuimos a estudiar. Y lo importante es que sí, si están papás aquí escuchando, es sí guiarlos, sí decirles, oye, te faltó tal cosa, que creo que es lo primero que debes de hacer es, a ver, las 5 cosas, y es la parte, como dice mi papá, educación, y si no es la parte de educación y no incluye, es cómo me voy a ir y cómo me voy a mover, si necesito libros, utensilios escolares, la parte de hobbies también es muy importante, si haces alguna actividad extracurricular, que yo no supe hasta más grande cuánto costaban mi clase de baile. Digo que qué padre también que lo puede tomar. La parte de, pues si sales con amigas, la parte de ropa,
o vestimenta. Y la parte de experiencias que para mí pues eran los viajes. No sé si... Te falta algo muy importante. ¿Cuál? La renta. Ah, bueno, eso es si te vas a estudiar fuera. Bueno, si te vas a estudiar fuera. Y también falta el celular. O sea, pagamos celular, empezamos a pagar transportación, seguros, comida. Sí, porque hay veces que no comes en tu casa, aunque estés viviendo ahí. Sí, hay muchos rubros y se va estructurando como y los mayores ponen la muestra cómo estructurar tu presupuesto y, como decía yo, en qué rubros son importantes que tienes que pensar. Si piensas ya en los rubros generales, ya es luego más fácil irte y tratar de desglosarlo por conceptos, ¿no? Y pues así era. Y lo que tratamos de ver en los presupuestos, oye, piensa en esto, te faltó lo otro, etcétera. Pero creo que muy importante era la responsabilidad, que se sintieran, y la responsabilidad de pensar y de hacerlo, que fuera de los hijos y no de los papás, ¿verdad? Y lo otro es de que pues aprende haciendo. Entonces, bueno, en el ejemplo que tú pusiste se te olvidó las ropas íntimas, pero seguramente ya para los siguientes ya no se te iban a olvidar. O sea, se te olvida una vez, pero si es algo importante no se te olvida. Si es algo accesorio, no tan importante, bueno, pues si te vuelve a olvidar no pasa nada. Y la otra cosa que creo que es relevante es de que dejarle la oportunidad de que hagan sus decisiones. Iba a decir choices, pero suena un poco pocho. Sus decisiones de en qué asignar su dinero, porque tenían dinero para viajar, ciertos viajes al año, tenían dinero pues para salir, para sociales o para comer. Y bueno, pues le bajas un poquito a la comida o le gastas más a sociales o a viajes. Pero lo que es importante es que se vean que hay limitaciones, hay un presupuesto y tienes libertad de escoger en qué gastarlo y qué es prioridad para ti, porque las prioridades pueden ser diferentes para cada hijo. Igual para uno es muy importante traer un buen carro, o para otro es salir a cenar, o la otra es asistir a un concierto al año o salir de viaje, en fin. Las prioridades pueden cambiar para cada quien porque son subjetivas a la persona. Oye, ¿y no te molestaba, por ejemplo, bueno, tú ya nos diste el presupuesto, a ver, hay gente que igual y no puede dar el dinero de por el semestre, digo, por cómo viven o por las cosas? Creo que aquí un tip es, bueno, asignas el presupuesto y se lo vas depositando al mes. No es lo mismo porque pues no van a sentir ellos tanta responsabilidad, pero es una manera sana de... Por supuesto. Yo creo que es una buena educación si se puede dar el dinero por adelantado. Porque hasta abrir una cuenta de cheques, manejarte, pues conciliar tus estados de cuenta, etcétera, pues es parte del aprendizaje. O sea, hay mucha gente que nunca ha sabido cómo conciliar un estado de cuenta, ¿no? Y saber si lo que te está cargando va y checa y tu balance y llevar todos. Creo que ahorita se facilita mucho con las computadoras, ¿verdad? Te dan todo electrónico. Antes era manopla, ¿verdad? Que te lo tenías que aventar y conciliar. Pero yo creo que eso es parte importante. Recuerdo, se me pasó la anécdota de que la primera vez que me dio el dinero de mi papá, pues tuve que sacar una cuenta de cheques y de ahorros, pues yo tenía de niño, pues te manejas con efectivo, ¿no? Y de inversión porque nos daba todo el año y pues aunque fuera 4 o 5% de aquel entonces las tasas, pues le ganabas un poquito al dinero. Entonces también vas aprendiendo a invertir y manejar tu cuenta de inversión, tu cuenta de gastos, tus chequeras, conciliar y todo, que pues es súper útil en la vida. Y eso se puede aprender desde muy chico. Claro, sí. A lo mejor lo haces con ciertos conceptos, no con todos, pero el concepto más bien es ayudarlos a ser responsables y que entiendan cómo se manejan personalmente. Todos somos una empresa. Entonces, ir aprendiendo las herramientas básicas de una empresa, ¿no?
desde niños. Oye, aquí, o sea, ¿cómo le haces? O sea, ya platicamos del presupuesto, pero creo que hay gente que tiene hijos de diferentes personalidades. ¿Por qué crees que esta es la mejor manera de que lo hagas? ¿Y cuál fue tu experiencia viendo nuestras diferentes personalidades? ¿Qué ibas pensando cuando nos pusiste el presupuesto? La verdad es que trataba que también el presupuesto se ajustara a las personalidades, ¿verdad? Hay personalidades que son, ya lo comenté, muy detallistas y detallan todo y piensan en todo, y hay otras que no. Entonces, pues siempre usaba los presupuestos de referencia anteriores y comparaba, y ya lo saben, ¿verdad? Y oye, aquí estás muy bajo o aquí estás muy alto, te excediste, ¿por qué te excediste? Explícame por qué salió ese número, oye, cuántos viajes o cuánto cuesta el viaje, a dónde vas, etcétera, para tratarlos de ayudar a profundizar. Y eso es donde ajustaba a las personalidades. O aquellos que se iban muy cortos, oye, te voy a dar un poco más para imprevistos, porque pues ves que lo están haciendo muy apretado. A mí. Oye, a mí siempre me decían, Lucía, creo que le debes de agregar un poco más. Y a otros, exacto, ¿verdad? Siempre me decías que le agregue más y me dabas un colchoncito. Y a otros que le ponían demasiado, oye, pues espérate, ¿verdad? Oye, y fríamente cuando nos quedábamos sin dinero, que creo que nada más me pasó a mí y una vez, ¿qué pensabas? Pues la verdad que tengo el privilegio de tener hijos muy responsables. Realmente, nada más recuerdo de un episodio grande ahí, que lo conocí después de, y que de repente empezaron a salir cuentas raras ahí. Y yo decía, oye, pues ¿qué pasó aquí? Pero no, la verdad que bastante responsables, nunca enfrenté. Y la otra cosa, que también ustedes se sabían mover, ¿verdad? Cuando era algo importante para ustedes, pues iban con su mamá, sobre todo con la ropa, ¿verdad, Lucía? Y pues las dos, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto? Y ayúdame, y en fin. Pero por lo menos que batallaran algo, ¿no? Creo que la formación que mi papá nos dio de más chicas, a mí me ayudó mucho ni ahorita no me voy tan detallada como antes, porque ya, en carrera, sin querer, digamos, ya ahorraba lo mismo por semestre. O sea, okay, siempre me quedaba lo mismo al final del semestre. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto? O sea, ¿qué porcentaje? Me quedaba como un según yo, es como un 12% de mi presupuesto me quedaba en mi cuenta, con todo, y que si viajaba, yo no soy tanto de ropa, prefería ahorrarme de ropa, ir a restaurantes ricos o cosas así. O sea, escogía un poco diferente que a ti. Entonces siempre me quedaba como un 12% en mi cuenta, y de hecho el último año lo ahorré y nos fuimos de viaje con otra de mis primas. Nos fuimos ese verano de viaje. Sí, yo también trataba, aunque digo que no, mi último semestre fue el semestre de estar en Estados Unidos que me gasté, y era porque es mi último semestre y decía sí a todo. Pero también creo que esta que dices tú, Lucy, es muy importante, porque es aprender a decir que no y a tomar tus decisiones. Pero luego, si eres la yes girl o el sí, el que dice que sí a todo, también te puede afectar en otras áreas de tu vida. Te puede afectar también en tu trabajo, que siempre dices que sí, no pones tus límites. Te puede afectar con tu pareja, que puedes decir igual que sí, y no está bien. También tenemos que aprender a decir que no, porque es cuando te das a ti primero que a alguien más. Y es una manera indirecta, y aunque sea en algo tan físico o en algo tan, no es banal, porque el dinero es un recurso muy importante, creo que importa. Y también la energía del dinero. O sea, si tú te sientes que te alcanza siempre,
te va a alcanzar y vas a encontrar la manera para que te alcance. Y hasta vas a crear más. Pero si te sientes que eres escasa y que nunca es suficiente, probablemente nunca sea suficiente por más de que te agreguen el dinero. Digo, y aquí me echan mucha carrilla, que gasto y que lo otro, pero también he aprendido, y en las buenas y en las malas, ya a ahorrar. Y me acuerdo que mi primer año en la Ciudad de México, que me fui a vivir allá, el Starbucks, lo que me gastaba en Starbucks no era normal. Y ahorita prefiero hacerme el café en mi casa que ir a un Starbucks, porque no nos damos cuenta de esos pequeños gastos. Entonces, sí es muy importante de todo irlo apuntando, y ya existen algunas aplicaciones, y especialmente para mujeres. Una es AgoBest y la otra es Pillow, y si las pueden bajar, creo que les va a servir muchísimo para que empiecen a ver, y además te ayudan después a cómo invertir. Nada más el 60% de las mujeres tienen herramientas financieras, ya sea cuenta de banco, cuenta de ahorros, tarjeta de crédito y demás. Y en la pandemia bajó 3 puntos porcentuales, que es muchísimo, que el 3% de las mujeres ya no tienen nada. Entonces hay que educar y decir, al final la mujer es muy detallista y en general por su naturaleza, y es muy intuitiva, entonces también puede hacer decisiones muy bien de esa parte, o puede decidir e intuir, y es importante que también puedan compartir esto con su pareja, de oye, yo creo que por aquí va, o yo creo que uno de nuestros hijos necesita más enfoque en esto con el dinero, porque es... Entonces cuando se desentienden tanto, luego pues no le dan eso a los hijos, y es importante que los dos estén involucrados en la educación financiera. Claro. Sí, creo que, algo que he aprendido es, uno, como dice mi papá, escoger tus prioridades. O sea, aunque tal vez ahorita yo no me ponga a ver, o sea, hacer como un Excel, que sí debería retomarlo, de lo que gasto mensualmente, más o menos sé cómo administrarlo, y también buscar ahorrar, en cómo puedo ahorrar, o sí, cómo puedo ahorrar en ciertas cosas, no sé, ahorita estoy casada, y me doy cuenta que, digamos, que las proteínas, si las compro en Costco y congelo por porciones, me cuesta mucho, o sea, me ahorro bastante que yendo al súper y comprando porciones más chicas. Son ahorros pequeños, pero se van sumando. Claro. Como tú dices, lo del café, digamos, nos fuimos a estudiar fuera y empezamos a comprar café. Y en Estados Unidos de repente te pueden cobrar $8 por un café, que es un mundo. Y empezamos a hacer cuentas y dije, me sale mucho más barato comprar una buena cafetera y usarla todos los días, que es como una inversión, a que comprar café para 2 personas diario. Sí, pero a veces no nos damos cuenta por flojera o por miedo, o porque crees que algo más caro va a ser pues más caro. Pero probablemente si lo divides, o sea, algo más caro en el momento, y es la gratificación inmediata. Claro. No, yo creo que hay 2 conceptos que se han comentado aquí. Uno es la retroalimentación, tener un sistema de retroalimentar de lo que haces, ¿verdad? Que siempre en el presupuesto pues tenías que ver, oye, ¿en qué me estoy gastando contra el presupuesto? Porque si no, no te das cuenta y pasa. El otro concepto es de que decía mi abuelo, mi papá nos decía que así decía mi abuelo, que si cuida los centavos, los pesos se cuidan solos. O sea, si te fijas, y se vuelve un hábito, ¿verdad? Al principio sí necesitas meterle detalle, etcétera, y usamos Excel. Antes pues era papel y lápiz, que era más complicado. Pero pues ahora en un Excel haces tu presupuesto. O sea, hay otras herramientas mejor, pero el Excel es una herramienta básica para muchas cosas, y me acuerdo que ustedes veían cuál era el real, cuál era esto, lo otro, y eso te va educando y te va formando y te vas dando cuenta de esos detalles. Oye, si cambio esto, pues tiene este resultado. Y además, pues no es que mi papá se quedara con el dinero, se quedan ustedes. O sea, si ustedes ahorraban era para ustedes.
y se lo quedaban para lo que quisieran, que es el concepto que decía del ahorro, la importancia del ahorro. Luego, pues aquí comentó Lucía de la importancia de la inversión, que es otro tema, pero el ahorro viene antes de la inversión. Los valores de regios que fundaron inicialmente Cuauhtémoc y Famosa era trabajo y ahorro. Trabajo y ahorro. Que justo aquí iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo estructuras tú tu portafolio? ¿De cuánto ahorras? ¿Qué porcentaje va para inversiones? ¿Qué porcentaje va para gastos? Digo, un estimado. ¿O qué recomiendas tú? Sin meternos a mucha profundidad, creo que siempre he ahorrado. Siempre he ahorrado porque creo en el ahorro y creo que el invertir bien es bien importante para hacer un patrimonio. Y voy a ahondar en esto en el patrimonio porque el pensamiento exponencial, y perdón por eso un concepto matemático, pero es muy poderoso. Nuestra mente piensa en términos lineales, ¿verdad? O sea, si dices tú 10% al año, ¿cuánto nos da después de 10 años? Dices, oye, pues se va a duplicar el dinero. Pues no, crece mucho más porque el ahorro lo vuelves a invertir a un 10 y lo vuelves a invertir a un 10, etcétera. Y por ejemplo, las reglas sencillas son: si tú ahorras al 7%, duplicas cada 10 años, con una tasa del 7%. Pero si ahorras al 15%, cuatriplicas en 10 años. O sea, es bien importante saber ahorrar y saber invertir. Y se va exponenciando el dinero. Por eso es tan importante el ahorro. Y creo que, por ejemplo, yo siempre ahorré. Eso sí, yo soy de acá del otro lado, de que siempre le buscaba la forma de ahorrar, y el delay gratification, ¿verdad? Y evitar el FOMO. No sé si todos, yo creo que sí, todo auditorio entienda el delay gratification y el FOMO, ¿verdad? El delay gratification no estoy segura si lo entiendan. El delay gratification es no buscar la gratificación inmediata, sino buscar algo más importante hacia futuro, ¿verdad? Ahorita decía Lucía, oye, yo ahorré y me fui a unas vacaciones padrísimas que eran más importantes para mí. En lugar de estar gastando pequeñas cosas y se te pasa el tiempo y ya te gastaste todo. Sí, digo, como decía Pili, el Starbucks, o sea, el Starbucks. Me ahorré el Starbucks todo el semestre y me puedo ir a un viaje. Exactamente. 1000 veces hacerme el café en mi casa e irme a un viaje, o tenerlo de colchón, que nunca sabes si algo pasa. Exactamente. También. Entonces es bien importante el concepto del ahorro. Yo en lo personal siempre he ahorrado. Creo que mi principal forma de ahorrar es comprando acciones de empresas buenas. Siempre lo he hecho desde que desde que me daban presupuesto. Bueno, no desde que me daban presupuesto, pero por lo menos desde carrera, que ya entendía. Y eso me permitió pues ahorrar y hacer mi casa, etcétera. No era con el salario, era con los ahorros y con las inversiones bien hechas, ¿no? Actualmente he diversificado un poco más. Siempre he tenido como un 60 o 70% invertido en acciones. Son más volátiles, suben más y menos, pero son las que generan valor a largo plazo, ¿no? Entonces, es un poco más de riesgo. Pues si tienes un portafolio diversificado, yo trato de invertir en empresas que creo en el management, en su cultura y en los productos que hacen. Y bueno, claro que le doy una checadita a ver si el modelo de negocio está bien, si produce suficiente cash, si pagan dividendos o no. En fin, hay muchas variables y hay mucho tipo de inversiones, pero fundamentalmente, principalmente en cosas que generan valor a largo plazo, y estoy dispuesto a que no me importe la volatilidad que tienen. Pues suben más rápido y también bajan más rápido. Sí, ¿qué opinas de real estate? Porque la gente está acostumbrada a ver sus ahorros en físico. O sea, les gusta tener su casa, su terreno, especialmente las mujeres. Sí, yo no soy experto en bienes raíces y su mamá siempre me reclama que por qué no invierto más en bienes raíces. Bueno, pues no le entiendo bien.
Ahora que nos metimos como grupo a bienes raíces, ya le entiendo mejor, y también por experiencia de rentar algunas cosas, pues varía la rentabilidad. Es padre el saber que tienes algo físico, pero pues tienes que ver la rentabilidad integral, ¿no? Porque pues me dicen, es que tienes muchos papeles. A mí me gustan las cosas, invertir en cosas. Y sí, he aprendido a diversificar y invertir algo en lo que nos gusta mucho a los dos como pareja, que son cuadros, arte. No muy caros, pero pues algo de arte, tener algo de inversión en arte, que además lo disfrutas. Y tenemos pues también algunas propiedades que rentamos. Sin embargo, si tú ves objetivamente, en un momento del tiempo, las rentas de una casa eran muy buenas. Te pagaban el 12% real, 1% al mes, recuerdo, hace algunos años. Ahorita, si bien te va, bueno, en lo que tenemos, te pagan el 4 o 5% anual, más lo que se aprecie ahí. Y yo creo que pues hay mejores inversiones, pero siempre es bueno diversificar. Y otra cosa que he hecho recientemente, porque estaban en parte muy sobrevaluadas las acciones, ya no quería vender, pero tampoco quería seguir invirtiendo, y además como parte de mi retiro como ejecutivo, he estado invirtiendo en fondos de capital de riesgo, venture capital, de capital de riesgo, porque creo que dos cosas. Uno, creo que pueden ser buen negocio si escoges bien a los managers. Y número dos, es una forma de apoyar a que se desarrolle el ecosistema emprendedor, que como empresarios creemos que el generar oportunidades atractivas a los jóvenes es muy importante en México, porque pues hay muchas restricciones y cada vez más trabas para que hagan negocios. Entonces el contrapeso, ¿qué puede hacer uno dentro de la realidad? Pues promover que haya capital de riesgo para promover emprendedores, y es impresionante lo que se ha desarrollado en México, el emprendedurismo, las oportunidades, el talento que se ha desarrollado ha sido súper importante, y pues me siento muy satisfecho. Todavía no sé cómo me va a ir, porque empecé hace como 3 o 4 años a invertir, y pues son horizontes de 7 a 10 años mínimo estos fondos. Es importante en este tipo de fondos no invertir más del 5% de tu total capital o de lo que puedas invertir. ¿Por qué? Porque pues son de riesgo y al final son los que la apuestan a los emprendedores. Ahora sí recomiendo personalmente que en vez de invertir de empresa en empresa, se acerquen a alguno de los fondos, y después podemos hacer un podcast de cómo invertir tu capital en emprendedores, que al final, además de ser una buena labor, es bien padre, porque si te va bien, te puede ir muy, muy bien, pero pues ese es el riesgo. Sí. Quiero retomar un tema importante y quiero que, Lucía, tú también nos des tu experiencia en esto, porque ya eres mamá y viene tu futuro, pero ¿por qué decidiste que los hombres y las mujeres éramos iguales? Educarnos tal y para cual, porque no todo el mundo lo hace. Dice, bueno, el hombre es el que va a manejar y la mujer viene a otras cosas. A ver, ya está cambiando, pero hace pues unos 30 y más años no era así. Sí. A mí me tocó, creo que ser parte del inicio de ese cambio. Cuando estaba en prepa, en las carreras, por ejemplo, desde prepa, no le llaman carrera, pero había 2 prepas, la de humanidades y la de técnica, físico-matemático, creo que así se llamaba en el TEC. Y en la prepa de físico-matemático había muy pocas mujeres, pero las mujeres que había eran súper cuerdas, ¿no? Entonces empiezas a apreciar que las mujeres, porque antes de eso, pues yo me eduqué en colegio de hombres. Primaria, colegio de hombres, secundaria, colegio de hombres. Y ya después yo quise romper con eso, irme a la prepa del TEC, y me gustaba más el ambiente de libertad y el ambiente de que era más universal. Eran mujeres, hombres, diferentes carreras, diferentes cosas, más que estar encajonado en una educación. Por lo menos esa fue mi reacción, y le pedí a mi papá, oye, no me voy a cambiar al TEC, no
no me está gustando donde estoy, la secundaria. Y yo creo que lo empecé a reconocer. Y luego cuando me fui, tuve la fortuna de irme a estudiar a Estados Unidos. Pues estuve en un ambiente pues mucho más diferente. Viví en una fraternidad donde era muy internacional y había hombres, mujeres de todo tipo. Y creo que aprendes a apreciar, te sales de tu burbuja, ¿no? Y aprecias otras culturas, otras cosas. Y veías ahí pues que las mujeres pueden estar tan preparadas y estudiar lo mismo o mejor que los hombres. Realmente sí hay fortalezas naturales que tiene la mujer y fortalezas naturales que tiene el hombre, pero eso es una etiqueta muy universal. Yo creo que se debe ver como persona que somos seres únicos, irrepetibles, que tenemos fortalezas y que tenemos cualidades y tenemos cosas que aportar, reconocerlo. Y no creía yo que el hacer divisiones y encajonar a la mujer a ciertas etiquetas y a ciertos roles era lo correcto. No lo viví y nunca lo creí. Y igual pienso de las religiones, igual pienso de muchas otras cosas. Entonces, parte de la formación, parte de la educación, la fortuna que tuve de estudiar en muchos lugares y aprender de muchas personas, pues eso me formó y me fue, digamos, formando tus valores y tu forma de percibir el mundo. Me encanta, y yo personalmente estoy muy agradecida porque creo que no estaría en el mismo lugar en el que estoy hoy. No sabría cómo tampoco manejar mi negocio y qué es lo importante, qué no es lo importante, definir, hasta pagar los impuestos, porque digo, no nos tocó de más chicas, no teníamos por qué, porque cuando tenemos presupuesto pues nada más estudiábamos, pero me acuerdo del día 1 que empezamos a trabajar, oye, ¿y qué hago? Y nos fuiste guiando en eso tan importante, pero hay gente que se casa y no sabe ni cómo se paga el agua. Es más, hay gente que ni sabe que se paga. Digo, bueno, no me estoy yendo al extremo, estoy exagerando, pero es bien padre en mi perspectiva vivir en una casa que todos seamos tratados por iguales, porque te da la fortaleza a ser tú misma. Uh-huh. Y no sé, Lucia, si tengas... Creo que, sí también, pero creo que nos hicieron muy independientes. Creo que fuimos muy afortunadas en las experiencias que tuvimos desde muy chica, que nos dieron mucha libertad. Y como dice mi papá, pues, con la libertad y el privilegio viene la responsabilidad. Entonces tuvimos muchas oportunidades, digamos, de aprendizaje, pero también nos hicieron muy independientes y responsables. ¿Y hoy cómo lo estás aplicando en tu casa? En mi casa, creo que yo soy la que lleva un poco más, soy más estructurada que mi esposo. Ok. Un poco. Creo que en mi personalidad también. Y también siempre estoy, como lo platiqué, viendo cómo ahorrar, en qué son prioridades para nosotros. Ahorita tengo una bebé de casi 5 meses. Entonces creo que las prioridades van cambiando. ¿Y qué le vas a enseñar a Sofía? ¿Qué te gustaría enseñarle? Creo que sí me gustaría llevar un poco el tema de presupuestos desde tan chica. Y que sí, la libertad lleva responsabilidad. Y que aprenda lo que es saber manejar el dinero, lo aprecie y también aprenda que no es tan fácil. Yo nada más quería decir también, ya que estamos hablando del dinero, que el dinero es un medio para lograr proyectos y lograr nuestros sueños. Es por lo tanto importante administrarlo, pero no es lo más importante. Lo que nos enseñaron a nosotros que es el mejor legado que hay que dejarles, todas aquellas cosas que nadie te puede quitar, ¿verdad? Y que se crecen en valor conforme las compartes. Y creo que pues es algo que siempre he tratado de hacer, y una de ellas es la educación. Nadie te la puede quitar. Nadie te puede quitar tu libertad y tu forma y tus
tu forma de decidir y ver el mundo, y tampoco nadie te puede quitar tus experiencias, si son experiencias formativas o experiencias de networking, conocer gente, aprender una cultura nueva, etcétera. Que eso es en lo que siempre he invertido mi dinero en mi familia, en educación y en experiencias, y que ayudarles a que desarrollen todo su potencial y todo su talento que tienen. Y me encanta, y la verdad es que lo cumpliste. Y tú dices la responsabilidad, pero pues nos vamos a volver adultos todos. Uh-huh. Y el aprender a ser adulto también es tan importante. Entonces te dan todas estas experiencias, pero también te tienen que soltar y decir, hasta aquí llegó. Y creo que luego nos equivocamos y lo alargamos, especialmente en México. Hasta los 30 siguen viviendo en su casa, o si no se han casado, ¿verdad? O hasta que se casen. Y es importante decir, a ver, yo hasta aquí. Pero creo que los papás deben de decidir cuándo y cómo. Darles lo que puedan, pero que también ellos aprendan a apreciar. Y eso era el que nos hacías pagar el 10% de la colegiatura. Uh-huh. Ya en la maestría. Bueno, y creo que en carrera... En carrera no. En la carrera no. En maestría. En la maestría yo pagué parte de... y sí lo ves diferente. No quería faltar a clases porque sabía que era algo para mí. Que mucha gente ya se la paga, o las empresas. Pero son pequeñas cosas que te van haciendo cambiar y crear esta madurez en la vida. Porque luego hay adultos que nunca crecen. También, porque no quieren y no se quieren hacer responsables ni siquiera de checar su cuenta bancaria. Fíjate qué buen punto, que es otro tema que no había recordado comentarlo, es eso, que aprenden a apreciar las cosas que se pagan por los papás o por alguien más. Y en la empresa eso nos pasaba, cuando los becábamos 100%, pues a veces iban o no iban a la maestría, etcétera, ¿verdad? Pero cuando le dices, bueno, pues tú pagas el 10 o el 15 o el 20, no importa, pero que les cueste. Entonces, uno, hacen una mejor decisión de qué estudiar y qué no estudiar, y dos, lo aprecian y le echan ganas, porque les está costando y quieren que pues tenga una rentabilidad. No es como que, oye, me lo paga 100% la empresa y bueno, pues si lo uso a futuro, qué padre, y voy a aprovechar todo lo que se pueda, ¿verdad? Pues no es así, ¿verdad? O sea, tiene un costo, tiene un valor, y es parte de esto de que se sientan, lo que no cuesta no se aprecia muchas veces. Entonces, por eso todo esto de presupuesto también, porque entonces aprecias las cosas, si no, porque tú lo estás gastando, no es que alguien más te lo esté gastando por ti, y es tu decisión y tú decides qué es importante para ti y qué no es importante. Yo creo que ese concepto de que desde chicos aprendan eso es muy muy importante. Sí, desde los dulces. Yo tengo amigas que, oye, ¿quieres un dulce? Pues ve por él, tráelo, a ver, cuesta, te alcanza. No, bueno, chance negocian. Hasta aprenden a negociar los niños. Exacto. Pero creo que desde muy chica, digamos, en prepa, en la prepa que estuve, si te sacabas 90% de calificación o arriba, los papás ahorraban un 10%. Entonces mi papá me dijo, bueno, si te sacas ese promedio, yo te doy ese 10%. Y ese 10% lo fui ahorrando. Y cuando mis papás me regalaron mi primer carro, el carro que yo quería no alcanzaba con el presupuesto que era. Así que con los ahorros de mi calificación de 90%, me pude comprar mi carro. Y creo que eso como que... me enseñó mucho que el ahorrar sí funciona, y el echarle ganas, y que no todo es gratis. O sea, por mis esfuerzos en prepa, pude escoger mi carro. Que ahorita está de moda el me lo merezco. Pues sí, te lo mereces, pero también hay que trabajar, y no todo es suerte. Y ahorita más que dice lo de gratificación inmediata, los likes, el ser creadora de contenido. Bueno, que aprecio a la gente que es creadora de contenido, pero ¿cuándo y cómo le vas a hacer con todo lo que estás generando, con las personas que estás llegando para un futuro, para crear tu futuro? Que creo que es lo que está de moda ahorita con los jóvenes. Pero bueno, ahora sí se nos está acabando el tiempo, y antes de cerrar, papá,
tu mantra de vida. Queremos escuchar tu mantra de vida. Mi mantra de vida, y siempre lo he perseguido y va, creo que en relación a la otra pregunta, es buscar tu propósito de vida. Todos tenemos un propósito en la vida, todos tenemos el por qué estamos aquí, todos podemos aportar y contribuir a hacer un mejor mundo, a hacer una mejor sociedad, y siempre ha sido como que un motor en mi vida, ese sentido de propósito que me da una brújula, me da una motivación, me ha ayudado a tener un rumbo en mi vida. Y bueno, ¿nos quisieras compartir tu propósito de vida ya que estamos en esto? ¿O todavía no? Pues mira, el propósito de vida mía primero pues es crear pues una familia unida, comprometida, con valores. Creo que ese es un aspecto importante y de mi vida. Y el segundo es contribuir a ser un mejor país y una mejor sociedad. Y esto ha sido, Dios me puso en el campo de los negocios empresariales por X razones, y me ha tocado ahí tratar de desarrollar una institución que se preocupe por esto, una organización que realmente tenga valores sólidos, que tenga un propósito, porque creemos, como lo dije, que las empresas generan valor económico como un medio, pero el fin y el propósito final es buscar crear un mejor mundo y contribuir a tener una mejor sociedad y a tener pues mejores personas, a ser mejores personas, que es otra plática ese tema empresarial, pero bueno, ese es mi propósito. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? Pues a los 20 años no estaba preocupado por eso. Fíjate que era más bien, siempre fui responsable, tomaba las oportunidades y las responsabilidades, y era muy curioso, sigo siendo, pero en otros campos. Y en 20 años, si yo tuviera otra vez 20 años, que no lo aprendí hasta más grande, es aprender a conocerme a mí mismo, a desarrollar mi potencial, a experimentar diferentes cosas, porque a veces te vas por una ruta estrecha. A mí me gustaba mucho moverle a todas las cosas o descomponer todas las cosas en la casa, ¿verdad? Y mi papá decía, no, pues es ingeniero, ¿verdad? Entonces como que catalogado por ingeniero, pero luego aprendí que había muchas otras cosas que me interesaban. Entonces no cerrarse, sino explorar tu potencial, lo que se comentó ayer de buscando la mejor versión, que esto es este aspecto del movimiento de la felicidad, ser tu mejor versión de ti mismo, y para eso necesitas conocerte, y necesitas a esa edad explorar y conocer diferentes campos, diferentes temas, diferentes culturas, diferente gente, estar abierto a eso. Eso yo les recomendaría. Sí, vivir, ¿no? O sea, vivir con ganas, la experiencia. Sí, con pasión, pero también dedicar tiempo a la introspección. Creo que es importante, no olvidar la introspección. Claro. Lucía, no sé si hay algo que quieras agregar después de escucharte en nuestro podcast que nos platicaste live hoy en día, que ya tuviste hija, todo. Hay que vivir en el presente, hay que disfrutar lo que estás viviendo en ese momento con todo y la parte difícil, digamos ahorita, que el cansancio y la verdad, un bebé recién nacido es de mucho tiempo y dedicación y sientes que pierdes parte de ti. Pero gracias a Dios mi bebé está muy bien, está muy sana y estoy muy contenta. Le esperé mucho tiempo. Ay, me encanta. Voy a llorar contigo. Pues muchas gracias a los dos por venir. Tus enseñanzas de vida, espero, papá, que le ayuden a mucha gente. Lucía, nuestras historias de chiquitas
creo que también es padre que nos conozcan un poquito más de cómo somos, y que también en la misma familia, con la misma educación, podemos ser dos personas completamente diferentes. Y Lucía estructurada, yo por mi parte soy más desordenada, y a las malas he tenido que aprender pero siempre se puede mejorar, y mejorar nuestra responsabilidad como adultas, como mujeres, y apoyar, porque pues lo que viene en un futuro pues son nuestros hijos, y si los enseñamos de chicos a apreciar las cosas, a agradecer, que la gratificación viene a veces en un futuro, puede ayudar y puede hacer estos pequeños cambios que necesita México en la casa. Entonces, pues gracias a los dos por abrirse y compartir. Yo estoy muy contenta. De nada, al contrario, un privilegio, y gracias por invitarnos, Pili. Sí, muchas gracias, Pili, por estar aquí otra vez.